Buenas noches y gracias a cada uno de nuestros hermanos. Gracias a nuestro Dios por la grande oportunidad que nos da. Este privilegio grande de poder transmitir la palabra de nuestro Dios. Cuidando a los que nos cuidan. Esto me llevó a pensamientos y a dichos aquí en nuestro lugar, en Honduras. En los equipos de trabajo, las personas dicen, bueno, debemos de ayudarnos los unos entre los otros para que podamos producir mejor y que no tengamos reclamo. Otros dicen, bueno, yo ayudo a quien me ayuda. Y otros, ¿verdad? Tienen ese dicho que dice, yo creo que cada quien debe de cuidar si yo me ayudo yo solo, dice, porque no tengo por qué andar ayudando a los demás. Pero a la luz de la palabra de Dios, esta noche veremos nosotros, que nos llama a nosotros como cristianos, cuidar a los que nos cuidan. Cómo cuidar de nuestro predicador, cómo cuidar de nuestros líderes varones, de nuestra congregación. Bien, esto me empezó a tener algunas ideas durante el tiempo y llevar a pensar de repente en los estudios bíblicos que estuve visitando, estuve presente del año 2023 al pasado diciembre de 2025 en el Progreso y en algunas lecturas o algunos folletos que pude leer, darle lectura y algunas informaciones pude escuchar entre mis hermanos y hermanas, entre ellas algunas informaciones negativas y como otras positivas, ¿verdad? De repente algunos comentarios, de repente se escuchaban desagradables y en algo otros pues se le daba halago al trabajo de aquellos hermanos predicadores y líderes que ejercen en las congregaciones de sus localidades. Llegué a la conclusión de que escuchaba referencias de algunos hermanos y hermanas acerca de sus predicadores o de sus líderes, pero pocas veces logré escuchar o la preocupación por orar por el día domingo, por el primer día de la semana, y mucho menos pude escuchar, ¿verdad?, que oraran por el predicador, que oraban que Dios cuidara al predicador, a su líder, para aquel mensaje que él iba a llevar, por el sermón que iba a llevar. Aunque en nuestras congregaciones, ¿verdad? Nuestros hermanos predicadores o líderes o varones, cuando pasan al frente, ponen en manos a nuestro Dios del hermano que va a exponer ese día, sea día domingo o entre semana, para que pueda recordar lo que él ha estudiado. Aunque extraño sea esta es un recurso práctico que debemos de tener nosotros, el orar por nuestro día, por el día domingo. Y orar por nuestro hermano predicador, aquel hermano que se ha esforzado en estudiar para traer el mensaje. Y también orar por ese sermón que nos va a alimentar nuestra vida espiritual. Pues durante todo este tiempo que tuve, ¿verdad?, en reflexionar, creo que abordar y llegar a concluir que debemos nosotros orar por nuestros hermanos predicadores y debemos de orar por nuestros hermanos líderes, pues podría llegar a ser algo beneficioso, ¿verdad? También podría ser un poco incómodo pensar a preocuparnos por la situación de vida de cada uno de ellos, pero debemos de aprender a someternos, aunque esto no será por mucho tiempo. Entonces hoy veremos algunas formas sencillas en que nosotros como miembros de la iglesia podríamos cuidar de nuestro hermano predicador, de nuestros hermanos líderes, de los varones que presiden en las congregaciones donde nosotros somos miembros. Tenemos un texto ahí, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13, ¿verdad? Que es bien importante y que dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos y hermanas, la recomendación del apóstol Pablo acerca de que debemos de cuidar, debemos de ayudar.
debemos de prestar. Ahora, veremos la forma de cómo podemos cuidar a nuestro hermano, predicador o líderes de la iglesia. Como primer punto tenemos, ore por él y con él. Esta, pro- esta probablemente es la más obvia, ¿verdad? Orar por él. Uno puede decir, no, si yo siempre oro por mi hermano. Durante el tiempo que tengo de servir, puede ser que me llevó a reflexionar en las calificaciones y requisitos de exigencia para nuestros hermanos predicadores, para nuestros hermanos líderes, que realmente me impactó profundamente, hermanos y hermanas, cuánto nuestros hermanos predicadores y cuánto nuestros líderes deben de someterse para el trabajo en la obra de nuestro Señor. Dice el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Considere usted mismo, hermana y hermano, cuánta entrega, cuánta dedicación, cuánto esfuerzo para mantenerse una imagen aprobada delante de Dios, una imagen aprobada delante de usted, una imagen aprobada delante de los demás. Cuánto trabajo, cuánto tiene que someterse nuestro hermano predicador, nuestros hermanos líderes para poder presidir, para poder predicar, para podernos ayudar. La palabra de Dios es una lupa espiritual en nuestras vidas. Dice el libro de Tito capítulo 1 versículo 7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Note de todo lo que este hombre, este hermano predicador, debe llevar a cambio el esfuerzo para poder enseñar. Y no solo eso, sino poder defender la sana doctrina a los que la contradicen. ¿Cuánto, hermano, tiene que hacer? Hermano, a lo que se debe de someter nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos líderes, para ser aceptados de Dios, de usted y de los demás. Hay una gran diferencia entre solo asistir como un miembro de la iglesia y tener que cuidar con amor, tener que cuidar con temor y temblor de la palabra de Dios para el cuidado de la iglesia. Hay una gran diferencia, ¿sabe? Su predicador o sus líderes ocupan oración a diario. Nuestros hermanos predicadores no solo se ven bombardeados por todas las tareas administrativas que quitan un poco de tiempo, sino que también se ven asaltados por el orgullo, por la pereza, por algunas cosas. La lista que nos da aquí Timoteo y Tito de lo que debe de tener cuidado y de lo que tiene que adoptar, que tiene que ganar, por lo que debe de trabajar. Hay más de 17 requisitos inscritos. Debemos orar por su perseverancia,
para mantenerse calificado, lo que incluye ser irrepresible. Hermanos y hermanas, nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos líderes, trabajan arduamente por la obra del Señor, por el cuidado de cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Además, busque a su predicador o líder, ore con él. Su corazón está tan afligido como el suyo, y no hay mayor alegría que saber que nuestros hermanos, que el pueblo de Dios está orando por él. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 30, dice el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Si el apóstol Pablo, un servidor de Dios en el primer siglo, pidió a los hermanos, miren el siglo XXI, año 2026, inicio del año, hermanos, debemos de orar por nuestros hermanos predicadores, por nuestros hermanos líderes. Ellos también son como nosotros. Son hombres sujetos a los deseos o placeres de la tierra y luchan por no caer en ello. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Hermanos, cuando nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos líderes salen a predicar, a evangelizar, para ayudar, lo que se esfuerzan por aprender, lo que se esfuerzan por debatir y guardar la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es necesario que oremos por Él y con Él. Hable sobre su sermón. El promedio de un predicador puede dedicar a la preparación de un sermón está entre 10, 20, 30, 40 horas. Hacer un sermón. Ahora, ¿cuántas veces le tocará a nuestro hermano predicador, a nuestros hermanos líderes, poderlo hacer? ¿Cuántas horas de preparación de su sermón debe de dedicar? Imagínese usted, aunque muchos podrán decir, bueno, esa es la labor que él tiene para hacerlo, ¿verdad? Pero pensemos en esto, Yo hermanos, se lo puedo decir en su en carita que se ayudar enoje porque lo a nuestros repetí un montón hermanos, de veces. a nuestros hermanos predicadores, a nuestros líderes. Si el predicador o líder viene preparado para dar y entregar todo este tiempo para predicar la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablarla con valor, defenderlo. ¿No sería reconfortable que nosotros podamos ayudarle a él también, llegando preparados, con ánimo? Porque escucharemos nuevamente una enseñanza de edificación y de protección a nuestra vida espiritual. Pero en muchas ocasiones no llegamos con ese ánimo de escuchar. Queremos botar el trabajo elaborado por nuestro hermano, pensando en la dificultad que pudo haber tenido para haber preparado aquel mensaje. Un maestro de obra en la albañilería, cuando una pared no está buena, le bota la pared a su trabajador, al albañil. Bueno, esto podría considerarlo yo que nosotros, cuando formamos parte oyente de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano, le botamos esas 30, 45 horas de estudio. Pregúntele a nuestro hermano predicador cómo hace para llegar a entender, a conectarse esa relación con los pasajes bíblicos. Cómo inicia esa conversación con esa dedicación
con más de 20, 40 horas para la preparación y de dónde obtiene esa fuerza de sabiduría, esa fuente de sabiduría ante usted y ante los demás. No es fácil para nuestros hermanos predicadores, para nuestros hermanos líderes, hermanos, el poder estar al frente y preparar. Debemos de ayudar. Son las formas en las cuales nosotros podemos ayudar cuando asistimos a la reunión y no vamos preparados y no vamos con toda la disposición. Muchas veces nuestros hijos o nosotros mismos vamos decaídos y podemos hacer poca importancia a la enseñanza de nuestro hermano. Pero hermanos, de la forma que podemos ayudar es poniendo toda la fina atención al mensaje o al sermón que ha preparado este varón de Dios para alimentar nuestras vidas. Número, número 3. Otra forma en la cual nosotros podemos ayudarle a nuestro hermano. Cuéntele cómo Dios le está haciendo crecer. En lo particular le doy gracias a Dios y a mis hermanos en la fe, en la congregación donde tengo mi membresía, y por otros hermanos de otras congregaciones, cuando me han dicho, ¿verdad? Y me han recordado de que les ha ayudado mucho en algunos de los mensajes que hemos predicado. Pues me ha llenado de mucha estima y de mucho halago por seguir adelante. Pues nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos líderes, cada uno de ellos necesita eso. Me da mucha alegría escucharlos decir cuando me cuentan de cómo han ido avanzando y aprendiendo un poco más y cómo el Señor les está haciendo crecer espiritualmente. Hermanos, nuestros hermanos predicadores, ese es el trabajo, esa es la labor, nuestros hermanos líderes, esa es la retribución que ellos tienen, sentirse de que lo que ese tiempo de dedicación, de preparar un mensaje, tiene un buen resultado. Observe la respuesta del apóstol Pablo al escuchar esta congregación por el trabajo, por la labor desempeñada de él. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este informe brindado de la gran consuelo, de gran fuerza para el apóstol Pablo, le dio fuerza y a sus líderes les gustaría saber de su crecimiento en el Señor. De nuestro hermano predicador, se sentiría tan alentado. Esa frase que usted le podría, hermano, gracias por el mensaje que nos ha traído, pues me ha servido en mi vida espiritual, así como dice el apóstol Pablo. Muchos hermanos en otras congregaciones han ido creciendo espiritualmente por esa dedicación que tienen nuestros hermanos predicadores, líderes de algunas congregaciones. Muchos de nuestros hermanos, conozco un hermano que me dijo, hermano, pues yo hoy estoy recurriendo a los folletos para poder seguir predicando, pero no me quiero estancar, quiero seguir luchando. Valorar ese trabajo de nuestros hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor
de Jesucristo. Hermano, esto es lo que entregan nuestros hermanos. Y ellos quieren presentarse irrepresibles delante de Dios, irrepresibles delante de usted, irrepresibles delante de los demás, de los de afuera. Luchan, dedica tiempo. Cuéntele cómo Dios ha estado haciéndole crecer a usted, hermano, hermana, en cada uno de sus mensajes que no han estado vacíos. Cuidarlo económicamente. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros hermanos predicadores? Bueno, no sé cuánto será la ayuda económica que pueden recibir algunos de nuestros hermanos predicadores que están a tiempo completo, pero me atrevería a decir que la ayuda que se les proporciona en muchos momentos de su vida ha sido un poco difícil. En verdad, en algunos momentos se pudieron encontrar emproblemados por no poder cubrir o cumplir con todo lo requerido en su vida normal, por lo caro que está la vida, ¿verdad? Nuestros hermanos pues tienen su familia, tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen que darle estudio, tienen que cuidar de la salud, tienen que cuidar del alojamiento, la alimentación y muchas cosas más. Bueno, yo podría llegar a atreverme o a pensar que a ellos les gustaría aplicar a algunos cupones de alimentación, de transporte, de salud, de educación y muchas otras cosas más, por el costo, lo caro que está la vida en muchos lugares. Sin embargo, considerando el amor y el fervor de nuestros hermanos en la dedicación del servicio al Señor, sabemos que ellos conocen esto, que no se debe de cuidar el rebaño por ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo podemos cuidar de nuestro hermano predicador? Sé muy bien que la situación económica no es muy buena, pero ¿no será alentador poder extender un poco más de aquello, de ese esfuerzo, por esa perseverancia de nuestro hermano predicador? ¿No podemos darnos nosotros un poco más por eso? Porque debemos de cuidar de su vida económica. Dice el libro de Tito, capítulo 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quiero hacer un comentario en esto. En predicar y enseñar no es la misma cosa, aunque sea otro tema, pero quiero decirle, hermano, en predicar y enseñar no es lo mismo. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermano, cuando nuestros hermanos abandonan sus casas, sus hijos, su esposa, salen a predicar, llevar el evangelio a más personas. Y a veces los recursos económicos van limitados, dejarlo en la casa y llevar para el traslado de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro. Debemos asegurarnos que nuestro hermano predicador tenga una estabilidad económica o financiera. En ocasiones, como congregación local, pedimos un poco más de nuestros predicadores o de nuestros líderes, pero no nos preocupamos por su situación económica, cómo le está pasando. Debemos de pensar en esto, hermano. Sabemos muy bien que nuestros hermanos predicadores tienen bien en claro que no cuidan el rebaño
por ganancias deshonestas. No lo hacen forzadamente, pero muchas veces pasan situaciones muy difíciles. Nosotros que tenemos un empleo en una empresa o tenemos un negocio, vamos a ver las diferencias que tenemos nosotros como trabajadores de la empresa y de nuestro negocio. En la empresa se nos da un salario o un ajuste salarial por nuestra capacidad técnica. Si el salario anda por 17,000 empiras, pues nosotros gozamos 17,000 empiras al mes o 19,000, 14,000. Pero si tenemos una capacidad técnica, logramos cotizar un poquito más nuestro ingreso. Y si tenemos un título adquirido a través de nuestro esfuerzo y estudios, gracias a nuestro Dios, ser un ingeniero, ser un abogado, ser un doctor, etcétera, podemos obtener más. Tenemos nosotros como trabajadores de la empresa que nos regalan al final del año un mes más, que le llaman el aguinaldo aquí en mi país. En el mes de junio, el catorceavo, un mes más. Si ganamos 17,000 empiras, recibimos 34,000 empiras. Y ganamos 20,000 y recibimos 40,000. Recibimos también vacaciones, bonos logrados por el desempeño a las metas trazadas. Hay algunas empresas que a sus equipos les dan regalos, ¿verdad? Por aquel trabajo desempeñado. Les dan ventiladores, camas, licuadoras y muchas cosas, ¿verdad? Por aquel trabajo que ellos están desempeñando, por la labor que están ayudando al crecimiento de la empresa. En el negocio, algunas ganancias de acuerdo a los contratos adquiridos o por la temporada del año, ¿verdad? En curso. De repente, nosotros somos contratistas en el carpintería, en albañilería, en mecánica o qué sé yo, algo otras cosas más. De acuerdo a ese trabajo, nosotros podemos obtener alguna mejor ganancia. Y si tenemos un negocio donde podemos vender o prestar un servicio, también tenemos una buena ganancia. Pero nuestro hermano predicador continúa con el mismo ingreso hace muchos años. Y el costo de la vida va cambiando cada vez, cada día. Si así como pedimos buenos resultados de su trabajo, también considero que sería recomendable y bueno homenajear a nuestros hermanos predicadores. Anónimamente lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos darle un almuerzo, una cena, invitar a su esposa, a sus hijos, pues es toda su familia. Pues será que también se merecen gozar del trabajo bien desempeñado por ellos. Pero a veces, hermanos, solo pedimos resultados y no queremos ayudar. De la forma que podemos ayudar a nuestros hermanos es cuidando de su vida económica, pensando cuando ellos salen, ¿cómo harán? ¿Cómo harán? Los pasajes que tienen que pagar, los alimentos en otros lugares son un poquito más elevados. Aunque muchos decimos, ¿verdad? Va a la casa de algún hermano y ahí hay alimentación, y hay dormida, no hay mucho gasto. Pero hermano, considere de que siempre en nuestra vida, ese papel billete siempre se gasta, siempre es necesario, siempre es útil. ¿Cómo de otra forma que podemos cuidar a nuestros hermanos predicadores? Cuidando de su esposa. La esposa de nuestro hermano predicador, a nuestro hermano líder, desempeña un papel muy difícil en nuestras congregaciones. Por ser la esposa de nuestro hermano predicador, puede ser que en algún momento sea señalada, en ocasiones para bien, o en ocasiones para mal, ¿verdad? A fin es que ella está cuestionada de parte o de repente por ser la esposa de nuestro hermano predicador. Puede ser señalada por sus hijos, hermanos, hermanas. Tengamos una expectativa realista en el rol, en su rol. Ella es exactamente como usted y como yo, como cada uno de nosotros. Ella es exactamente como usted. Ella es una sierva de Cristo.
Ella es exactamente como usted. Es una esposa que tiene que honrar a su esposo, exactamente como usted, con dificultades y desánimos, exactamente como usted. Una mujer que tiene que honrar al Señor con su vida, exactamente como usted, un miembro común de la iglesia. Ámela, sírvala como a los demás miembros de la iglesia. Ojo, solo recordando a nuestros hermanos predicadores y líderes y a las esposas, sin tomar señorío de la iglesia, como dice el apóstol Pedro. Y sabemos muy bien que esa parte, ¿verdad? Y esperamos en nuestro Dios que nunca va a ser absorbida. Hermanos, debemos de aprender a ayudar, debemos de aprender a cuidar a nuestros hermanos predicadores, a nuestros hermanos líderes. El año 2026, estamos a 18 días del mes de enero, iniciando este año. Podemos ir planificando cómo podemos ayudar a nuestros hermanos predicadores. Otra forma de cómo podemos ayudar a nuestro hermano predicador. Ayúdele con algunos libros. Sí, la biblioteca de nuestro hermano predicadores es una de sus posesiones más preciadas. Ama sus libros y los necesita mucho y probablemente necesita adquirir algunos más. Esto le ayudará a ser mejor predicador, mejor líder. Será un mejor intérprete bíblico, un mejor consejero, un mejor esposo, un mejor padre, un buen amigo, un buen compañero, etcétera. Piense, hermano. Observe brevemente la lista de objetos que el apóstol Pablo deseaba al acercarse al final de su vida. Nuestros hermanos predicadores necesitan de adquirir otras herramientas más para poder avanzar, para seguir adelante, aunque nunca lo van a decir. Mas, sin embargo, sabemos bien que es muy importante porque necesitan encontrar esa fuente de conocimiento. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Al final de su vida, el apóstol Pablo, encarcelado, quería la compañía de sus amigos ministeriales más cercanos y material de lectura para poder ayudar a nuestros hermanos predicadores o líderes. No le compremos necesariamente el libro que él esté leyendo, que nosotros estemos leyendo, o creamos que le pueda ser útil. Busquemos una forma, investiguemos un poco sobre qué está predicando, qué está estudiando. Hermanos, hoy en el año 2026, año nuevo, iniciemos con nueva mentalidad y mejores proyectos para poder crecer. Debemos de ayudar de alguna forma a aquel que nos está ayudando a crecer espiritualmente. Pensemos, dejemos un momentito lo nuestro y acerquémonos a nuestro hermano predicador, acerquémonos a nuestros hermanos líderes. No todo el trabajo desempeñado por él es malo. A veces dicen, no, es que el hermano no está haciendo esto, no está haciendo allá, y estamos queriendo sacar más, pero tampoco estamos aportando. Debemos de aportar, debemos de ayudar. Sé que muchos de nuestros hermanos ayudan. Recuerdo en el 2024, diciembre, en El Salvador, uno de nuestros hermanos, hermano, voy a mencionar su nombre con el permiso de él, nuestro hermano Cervellón, él se acercó a muchos de hermanos y sabía que venían de afuera y empezó a dar un regalito a cada uno ahí, una ayuda para el viaje de salida. Para el viaje de salida, hermano. Se despojó de lo de él. Permiso, hermano Cervellón, pero ese es el amor, esa es la misericordia, ese es cómo poder ayudar en el corazón del Señor
estaba dispuesto para los demás. ¿Cómo poder ayudar a quienes nos ayudan? Siga su liderazgo. Esto, hermano, deje esto para el final a propósito. Someterse a su predicador, someterse a sus líderes puede ser difícil, pero alegrará su corazón y el suyo. Si se somete a su guía piadosa, si obedece a su liderés y a su predicador, someterse a ellos, pues ellos velan por su alma, como quienes han de dar o rendir cuentas. Cada cosa, cada sermón, cada mensaje predicado a usted, hermana, hermano, va a pagar factura en el día final a cada uno de nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos predicadores, porque han predicado y han enseñado durante tiempo, se han preocupado. Que lo hagan con alegría y no murmurando, porque esto no le sería provechoso a usted, hermana, hermano. Hay que aprender a someternos a nuestros hermanos predicadores, porque ellos nos están dirigiendo, ellos son un guía a nuestras vidas. No pensemos solamente mal, pensemos en cómo podemos ayudar, pensemos en cómo podemos regresar o devolver algo de lo mucho que recibimos durante mucho tiempo que somos miembros de la iglesia o congregación donde estamos y que nuestros hermanos predicadores están con nosotros. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice la palabra de nuestro Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En conclusión, existe una correlación directa entre su obediencia y el gozo de sus líderes o predicador. Esfuércese a someterse a su liderazgo. Es el medio que Dios o que nuestro Señor y Salvador le ha brindado para una guía espiritual a su alma. Poder ser útil, iniciar una conversación con su hermano predicador, con su hermano líder, para poder vivir una vida espiritual. Podrá ser útil, hermanos, que nosotros podamos ayudar mucho a nuestros hermanos predicadores, a nuestros hermanos líderes, para seguir avanzando, para que la iglesia del Señor siga creciendo. Avancemos en nuestra congregación, tanto en lo espiritual como en número, pues ellos velan por nuestras almas. Ore por Él, pida por Él, pídale a Dios siempre que le dé todos los recursos necesarios en su economía también, hermano, porque la salud es una de los lujos que podríamos decir que en los últimos días se ha dado. Estar enfermo, estar cuidando de la salud de alguien es un costo exagerado hoy en día. Y muchas veces nuestros hermanos predicadores se sienten aturdidos, atollados, pero hoy estamos acá, nuestras oraciones para cada uno de ellos en ayuda, en el crecimiento espiritual y que no están solos. Ayudemos a quienes nos ayudan. Muchas gracias por su fina atención. Dios les bendiga y espero de que al transcurrir este año 2026 podamos avanzar un poco y un poco más cada vez.